A ver, imaginemos por un momento un lugar que intenta, nada menos, que contener el universo entero en una sola habitación. Pues así, de esa manera, es como nació la idea de museo. Ojo, mucho antes de los grandes edificios que conocemos hoy. No empezó como una institución, para nada, sino como una colección íntima, personal y, la verdad, bastante caótica. Entonces, claro, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo se da ese salto? ¿Cómo pasamos de un tesoro privado a una institución pública abierta a todo el mundo? Pues la respuesta está en la propia evolución del coleccionismo, un viaje que es fascinante y que nos va a llevar desde la pura maravilla, el asombro, hasta la disciplina científica. Es una historia que de verdad merece la pena conocer. Para entender bien esta transformación, vamos a hacer un recorrido por 4 etapas clave. Primero, nos meteremos en el mundo en una habitación, para explorar esas colecciones primerizas que lo querían abarcar absolutamente todo. Después, entraremos en la era de la especialización, que es cuando la ciencia empieza a poner un poco de orden. Luego veremos el paso de lo primado a lo público y finalmente asistiremos al nacimiento del museo tal y como lo conocemos hoy en día. Venga, pues nuestra primera parada nos lleva directos al Renacimiento, a un espacio muy especial conocido como la Cámara de Maravillas, o, como se decía en alemán, la Kunstkammer, un sitio donde lo que mandaba era la lógica del asombro. A ver, que quede claro. El objetivo aquí no era, pero ni de lejos, contar una historia del arte. La ambición era total. Era crear un microcosmos, o sea, un reflejo del universo entero dentro de una sola habitación. Y para eso se mezclaban, sin ningún problema, los naturalia, que son los objetos de la naturaleza, con los artificialia, que eran las maravillas creadas por la mano del hombre. Pensemos en la escena. En una misma sala, un animal disecado con 2 cabezas al lado de un autómata súper complejo, un cuadro de Durero y un coral traído de un mar lejano. La famosa colección del emperador Rodolfo II en Praga es el ejemplo perfecto de este aparente desorden. Pero que no nos engañe, no era caos. Era, en realidad, una declaración de poder, un símbolo de su dominio sobre todo lo conocido. Y ahora damos un salto al siglo XVII y vemos cómo todo cambia de forma radical. La revolución científica trae consigo una nueva obsesión, el orden. El caos maravilloso de la Cámara de Maravillas empieza a ser, digamos, domesticado por la razón y por la clasificación. La mentalidad cambió por completo. O sea, el chip mental es totalmente otro. Esa ambición de tener el mundo en una habitación da paso a colecciones especializadas. Lo natural se separa de lo artificial, la sorpresa se ve reemplazada por la disciplina. El objetivo ya no es tanto asombrar, sino organizar el conocimiento. Y ojo que este cambio no fue casual. Hubo pensadores como Samuel van Kitcheberg que ya en 1565 sentaron las bases intelectuales. Su tratado, que se basaba en las colecciones de Múnich, era como un manual de instrucciones. Proponía organizar los objetos en categorías muy claras. La historia por un lado, la historia natural por otro, y, esto es crucial, una cámara separada exclusivamente para las pinturas. Y aquí, fíjense, aquí está la clave de todo. Esta gran clasificación es el origen directo, el ADN de los departamentos que tienen los museos hoy en día. La Galería de Pintura, el Museo de Ciencias Naturales, el Museo Arqueológico. Conceptualmente todos nacen de esta separación del saber que se dio en el siglo XVII. Bueno, aunque las colecciones se iban ordenando, seguían siendo en su mayoría privadas, pero poco a poco empezaron a tener una vida social, a abrirse a una audiencia muy selecta y se convirtieron en herramientas de prestigio y de diplomacia. Esta cita de Isabel de Este, que fue una de las grandes coleccionistas del Renacimiento, nos deja ver la pasión personal que lo movía todo. No era solo una fría demostración de poder, que va, era un interés genuino, casi una obsesión. Y claro, cada pieza increíble que conseguía no solo satisfacía su pasión, sino que reforzaba, y mucho, su estatus social y político. Y la pregunta es, ¿cómo se compartían estas colecciones si eran privadas? Pues principalmente de 3 maneras. La primera, a través de visitas de diplomáticos y nobles, que se convertían en auténticos acontecimientos sociales. La segunda, publicando catálogos impresos que daban a conocer esos tesoros a una comunidad de eruditos por toda Europa. Y la tercera, a través de un nuevo género de pintura que representaba las propias galerías, difundiendo su fama. Y con esto llegamos al último paso, a la transformación final. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, con la Ilustración y las revoluciones, las reglas del juego cambian por completo. La colección deja de ser el tesoro de un rey para convertirse en el patrimonio de la ciudadanía. Todo pasa muy deprisa, como un efecto dominó. En 1783, la colección imperial de Viena se reorganiza y por primera vez se presenta como una historia del arte que se puede ver y recorrer.
Poco después, otras colecciones históricas como la de Ambras se integran en este nuevo modelo. Y por supuesto, el Louvre en la era napoleónica se convierte en el arquetipo, en el modelo a seguir de Museo Nacional, usando el arte como una herramienta para construir una identidad ciudadana. Aquí está el cambio conceptual definitivo, el más importante. El criterio para ordenar las obras ya no es el gusto personal o el poder de un individuo, sino un relato académico, la historia del arte. Las pinturas se empiezan a agrupar por escuelas, la italiana, la flamenca, la española, para contar una historia, la historia de la nación y de su genio artístico. Para resumir todo este viaje, podemos seguirle la pista a un único objeto. Imaginemos un retablo que empezó teniendo una función puramente religiosa en una iglesia. Luego, un rey pudo comprarlo y exhibirlo como una curiosidad, un artificialia. Un siglo después, fue reclasificado como una obra maestra del arte y finalmente acabó en un museo público como un ejemplo del arte nacional para la educación de todo el mundo. Y esta es la idea final, la que lo resume todo. El museo no solo cambió dónde vemos el arte, sino, y esto es importante, cómo lo vemos. Transformó por completo nuestra percepción. Le quitó a los objetos su función original para darles un significado totalmente nuevo, uno histórico y estético. Así que la próxima vez que estemos en un museo, pensemos en todo este viaje y preguntémonos qué significado perdemos y cuál ganamos al ver estas obras tan lejos de su contexto original.